mirando las noticias del mundo, estamos viendo una humanidad en una crisis terrible, terrible. Y una de las cualidades de esta crisis de la humanidad que estamos viendo en el momento es que la humanidad está indecisa en muchas cosas, muchos no saben ni siquiera para dónde van, no saben para dónde van. Y mucho más si hay una crisis encima. O sea, puede que haya una crisis emocional, mental, de indecisión. Llega crisis como la pandemia y ahora el otro virus que creo que es virus X que viene encima. Entonces, bajo una humanidad indecisa, con crisis encima, una humanidad con pérdida de identidad, porque la humanidad está perdiendo identidad, ¿sabía eso? Muchas personas no saben si es hombre o mujer y está en esa lucha, Hay gente que no sabe ni cómo congregarse y hay gente que ni siquiera sabe cómo creer en Dios. Hay crisis por todo lado. Hay crisis. Y yo creo, mi amado, Dios es un Dios de integridad. Dios es íntegro. Y Él quiere que nosotros seamos íntegros también. Y parte de nuestra integridad es que nosotros seamos determinantes en todas las áreas de nuestra vida. Las crisis no emocionales de identidad, de decisiones, no es de Dios. Tenemos que nosotros ir aprendiendo a tomar eso. Es tanto que en medio de esas crisis la gente ya no sabe ni cómo responder. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero pastor, si yo estoy meditando, pensando, mi amado, tenemos que ir llegando a tiempos de firmeza en nuestras decisiones. Tenemos que llegar a ser personas muy decididas y concretas, tomar decisiones. Y yo quiero que me acompañen a la historia del libro que está en el libro del profeta Daniel, capítulo 1, porque encuentro dos jóvenes que en medio de ciertas circunstancias, o varios jóvenes que en medio de ciertas circunstancias y dificultades no fueron indecisos en decisiones, sino que fueron concretos. Y quiero que leamos capítulo 1, verso 8. O vamos a hacer algo, vamos a leer el contexto para tenerlo claro acá. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quien no hubiese
tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les enseñó y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrá, a Misael Mesá y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a Dios y el rey señaló que vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, el rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber, para luego nosotros, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según vea. Amén. ¿Qué encuentro en esta historia? En esta historia veo a un rey que se llama Nabucodonosor. Se llama Nabucodonosor. Este rey, en el año más o menos 605, llega a Israel, a Judá, y se lleva cautivo, arrasa allí. Judá se había desviado de los caminos del Señor, se había ido, habían abandonado a Dios. A pesar de que en el momento que el Nabucodonosor llega, habían otros profetas de Israel allí, como Jeremías, Abacú, Ezequiel, también eran contemporáneos con Daniel. Y estaban allí, llega Nabucodonosor y se apodera de Jerusalén, y entonces toma cautivo parte de la familia real. Y dice: y saque de los tesoros de allí de la casa del templo y llévalos a Babilonia. Llévalos allí. Y lleva a la gente más preciada, más precioso para allí. Y entonces, ¿qué empieza a suceder allí? Tremenda situación. Y yo he titulado este mensaje: el precio de la consagración. Estamos hoy en tercer día de ayuno, 3 días de ayuno, donde hemos decidido consagrar nuestra vida al Señor durante este año. Consagrar. Pero ¿qué precio tenemos que pagar para consagrarnos? El consagrar no es fácil a veces, es difícil. Empezar ayunando, empezar orando. Y curiosamente, cuando tú propones en tu corazón consagrarse al Señor y irse a un ayuno, ese día es donde más hambre le va a dar. Y usted muchas veces puede salir corriendo de su casa, no desayuna, empieza a hacer sus tareas y se les perdió el desayuno, aún se le puede perder el almuerzo y no te diste de cuenta. Ni cuenta te diste. Pero en el momento que decides consagrar al Señor y que voy a ayunar, hermano, a las 7 de la mañana ya tu estómago le está declarando una guerra. Y si es hambre como nunca la has sentido. Entonces hay que pagar un precio. Hay un precio.
Y volvemos a la historia. Nabucodonosor manda y se lleva a unos jóvenes para allá. Pero en estos jóvenes, que hay unos cuantos allí, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hay un propósito. Y ellos determinan que a pesar de que ya no estaban en su casa en Jerusalén, dice, a pesar de que no estemos acá, vamos a estar consagrados para el Señor. Y empieza la lucha para ellos. Mi amado, la consagración no es fácil. Cuando tú determinas decir voy a seguir al Señor, entonces tienes que decir, Señor, yo no voy a pertenecer al montón. Porque lastimosamente hoy en día la humanidad se mueve o corre tras las mismas multitudes. Y consciente o inconscientemente lo están haciendo. Es más, mi amado, cuando usted ve un tumulto de gente, aún tú corres para allá a mirar qué es lo que pasó. ¿O no? Llámelo chisme, llámelo entérese, llámelo que hubo, como lo quiera llamar, pero como que hay algo en ti que quiere correr a averiguar qué es lo que está pasando, qué sucedió. Las personas de por sí quieren pertenecer al montón. Y aquí sucede algo. Cuando Nabucodonosor se lleva un grupo, el montón de personas para allá, para trabajar con ellos, porque algo de lo que hace Nabucodonosor es trabajar la mente y el corazón de las personas. Porque ¿qué es lo que hace Nabucodonosor? Los lleva y le dice, tráigamelos para acá. En el verso 4, finalizando el verso 4, dice que les enseñen letras y lengua. En otras palabras, enséñale el idioma y mi cultura. Enséñale el idioma y la cultura. Y no solamente le va a enseñar el idioma y la cultura, también le vas a dar de mi comida y de mi bebida. Y aquí empieza una lucha, una crisis, mi amado hermano, aún para estos jóvenes. Estos jóvenes llegan a un país como esclavos. Ahora, miremos la situación. Llega a un país como esclavo y debe tener en cuenta que hay crisis en su nación. Su nación quedó abandonada, su país quedó en cautiverio y habían perdido su identidad. La Biblia no nos habla del papá o la familia de Daniel. Hasta ahí llegó. Perdieron su identidad. ¿Usted cree que eso no es crisis? Si tú eres desplazado de un lugar y ya no vuelves a saber de tu familia, ¿usted cree que no hay crisis emocional? ¿Sí o no? Cierto que hay crisis, porque usted no sabe qué pasó con el vecino, qué pasó con sus familiares, con las personas que tú amabas. Fuiste desplazado. Eso sucedió con Daniel. Entonces hay una crisis en la nación. Luego, para acabar de completar, él era un hombre consagrado, un joven consagrado de un promedio de 15 a 17 años. Y hay una crisis espiritual. Sacan las cosas sagradas del templo y lo llevan al templo pagano. No había sacerdotes, no había allí, era una religión. O había pocos adoradores, digámoslo así. Pocos adoradores. Había crisis nacional, había crisis en la casa de Dios, había crisis en la familia del mismo Daniel, en donde estaban sus padres. Entonces miremos lo que está enfrentando Daniel. Daniel enfrenta crisis por nacionalidad, enfrenta crisis por la iglesia donde pertenece, presenta crisis familiares y para acabar de completar es prisionero a una nación extraña, llevado prisionero y desalojado de lo que él tenía. Eso se llama crisis. Y lastimosamente cuando estamos en crisis, ¿qué es lo que hacemos nosotros los seres humanos? Buscamos refugio. ¿En dónde me voy a refugiar? Y aquí hay un gran problema. Cuando encontramos puertas abiertas, no todas las puertas que se abren son puertas de Dios.
Y cuando tú estás orando, Señor, en medio de esta crisis, yo necesito que me abra puertas. Déjame decirte que el enemigo también sabe abrir puertas. Una puerta de un problema matrimonial. Hay una crisis matrimonial, X, Y, tan. Ella pelea, él pelea, discute, no se entiende, no se comprende, pero resultó, ay Señor, yo necesito desahogarme. Y aparece el que sí te va a escuchar, o la que sí te va a escuchar. Y entonces muchas veces, aunque sea súper cristiano, dice, Dios me lo envió a ti. Seguro que te lo envió Dios o te lo envió el diablo. Porque sí te entiende, sí te escucha, sí te comprende, sí te valora. Ay, ay, ay. Las crisis nos quieren desenfrenar, desenfocar, nos quieren enredar, emborrachar las crisis. Nos quieren confundir mentalmente. Hay un jueguito que a veces que jugaba uno antes, que era dar vueltas, ¿cierto? Y lo ponían a uno entre varios, dale vuelta y dale vuelta, y uno de vueltas. Y luego lo soltaban y camine. ¿Jugaste eso? ¿Alguien jugó eso o no? Pues yo soy el único acá viejito que jugué eso. Gracias, Ocaris, por ayudarme. Y salía uno desubicado, ni sabía para dónde era, ¿cierto? La crisis te quieren llevar a ese nivel. Que cuando tú quieres buscar algo, no sabes ni cómo cogerlo. Daniel entra en un proceso de crisis. Y el rey Nabucodonosor lo trabaja de una forma tan tremenda, donde él siente que hay una crisis de nacionalidad, hay una crisis familiar, hay una crisis espiritual. Fuera de eso es esclavo y es llevado cautivo, pierde su familia. Y para acabar de completar, a Daniel lo hacen eunuco. ¿Y qué es eunuco? Le mocharon las bolitas. Para acabar de completar. ¿Qué piensa usted, los hermanos hombres que habemos acá? ¿Ah? Como que nos desubican, ¿cierto? Quedamos como desubicados. Pastor, no entendí. Lo castraron, en otras palabras. Lo castraron. Pero Nabucodonosor trabaja algo espectacular. Nabucodonosor empieza a consentirlos. Y le dice, tranquilos. ¿Usted lo entiendo? Y empieza a cambiarle su idioma. Ya hoy en día casi no decimos gloria a Dios ni aleluya. El enemigo quiere cambiar tu idioma. Ya no hablamos de Biblia. Ayer el hermano Francisco en el ayuno decía, hagamos batalla bíblica. Y casi nos sentimos corchados, oiga. Porque hacía muchos años no jugábamos eso. De decir textos bíblicos. De memorizar. El enemigo sigue bombardeándonos para cambiar nuestra forma de hablar. El enemigo sigue bombardeándonos para cambiar nuestra cultura. Mi amado, el mundo quiere meterse dentro de la iglesia para cambiar cómo se hace un culto, cómo se debe orar, cómo se debe predicar. El mundo está tan preocupado por la iglesia evangélica que ya le prepara los sermones a los pastores para que los predique. Y eso hace muchos pastores. Vamos a preparar el sermón y vamos a Google. En vez de doblar rodillas y decir, Señor, por favor, háblame. ¿Qué necesita la iglesia? Eso es lo que hace Nabucodonosor. Preparar aún cómo se debe adorar. Le quiere cambiar no solamente su cultura, su dialecto. Es más, hasta le cambia sus nombres. Le cambia sus nombres.
Y no solamente le quiere cambiar, porque cuando le mete cultura, le cambia su forma de pensar. La cultura tiene que ver con el pensamiento y con tus proyectos. Y se las cambia. Se las cambia. Y entonces, como un manjar, dice: tranquilo, aquí les presento mi comida y pueden comer de mi comida, que no la come cualquiera, y beberán de mi vino, que no lo toma cualquiera. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que presenta. Y es para donde corre el montón. Entonces, ¿qué encuentro acá? En medio de estas crisis, que se les presenta a ellos, este joven tomó una determinación a decir: no voy a pertenecer al montón, no voy a pertenecer a este grupo de personas. Y algo que me parece, dice, y Daniel propuso en su corazón. Mi amado, ¿qué propuso en su corazón? No contaminarse. Daniel propuso en su corazón seguir consagrado a Dios. Propuso en su mente y en su alma: yo quiero agradar al Señor. Mi amado, en el corazón, dice Proverbios capítulo 23, verso 26: dame, hijo, tu corazón. Dios quiere, mi amado, gobernar en tu corazón. ¿Sabe por qué la gente hoy en día es tan indecisa? Porque no se ha propuesto en su corazón, no se ha arraigado de esas cosas. Y lo que hace aquí Daniel es proponerse en su corazón a no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él vivió. Se propone, comienza a luchar. Mi amado, en nosotros también debe estar el proponernos a ser consagrados para el 2024. Y no solamente 2024, sino de ahí en adelante hasta que Cristo venga. Proponerse en su corazón. Proponerse en su corazón. Pero yo sé que el enemigo, en medio de todas las crisis que estamos viviendo, va a querer a que tú salgas, mi amado, de ese pacto que hace con el Señor. Y te va a proponer muchas cosas. Y aprovecha las circunstancias de la crisis de la humanidad para ofrecerte soluciones. Y aquí es donde nosotros tenemos que pararnos como se paró Daniel. Una persona firme, una persona que dijo: yo no la voy a embarrar, y empieza a luchar. Y déjame decirte que lo que hace Daniel es enfrentar la autoridad con autoridad. ¿Cómo así, pastor? Claro, Daniel enfrenta la autoridad del rey con la autoridad moral y espiritual. Así enfrenta a Daniel. Daniel enfrenta al que tenía poder. Claro, enfrenta allí al rey, a los que él había encomendado. Lo enfrenta con autoridad, Y propone, dice: no voy a satisfacer los deseos de la carne. No voy a satisfacer los deseos de la carne, mi amado, porque el mundo siempre te va a ofrecer platos suculentos. Imagínense, ¿quién no quiere comer de la comida del rey del imperio más grande del mundo de aquel entonces? ¿Cuántos no anhelan eso? Por eso Daniel se sale del montón. Mi amado, hoy muchas personas quieren muchas cosas. ¿Y eso está bien delante de Dios?
Muchos quieren estar a la moda. Mi amado, oye, la moda quiere invadir a tanto al ser humano y lo manipula. Y yo veo gente siguiendo modas y hacen hasta el ridículo. Pero ¿cuál es la satisfacción? Es que estoy a la moda. Estoy a la moda. Entonces pertenecen al montón. Pertenecen al montón. Y Dios quiere, yo no necesito que pertenezcan al montón, sino que se salgan de allí. Y eso es lo que hace Daniel. Empieza esa lucha y dice: yo no voy a pertenecer a este grupo de personas. Mi amado, y hoy en día, lastimosamente, hay iglesias que quieren pertenecer al montón y no predicar la palabra, sino predicar otras cosas que muevan el corazón, que muevan solamente las partes emocionales, pero no permiten que Dios sea el que esté hablando allí. Y entonces, ¿qué encontramos allí? Él dijo: no voy a satisfacer los deseos de la carne. En este momento, los deseos de la carne eran manjares. ¿Qué deseo de la carne te está atacando? De pronto, no se hace churrasco asado allí a la parrilla con patacón. De pronto, el deseo de la carne es eso que te atrae, esa cerveza que está escarchada. De pronto, el deseo que te atrae es ese vecino o ese amigo. De pronto, el deseo que a ti te atrae es el conversar con esa persona que no debes conversar, que tú sabes que no va bien, que ya empezaron a surgir palabras que no deben estar allí, pero es un deseo. Tú quieres hablar con él o con ella. Y él propuso a no satisfacer ese deseo de la carne. ¿Qué es lo que a ti? ¿Cuál es ese deseo de quien Nabucodonosor te sigue trabajando? Pero Daniel dijo: no lo voy a tomar. Y aquí pueden cuestionar cuando dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y usted dirá: pastor, ¿qué tiene que ver la comida? Daniel sí era fanático. Daniel venía de un pueblo de Israel cuidado bajo la ley levítica. De pronto algunos historiadores dicen que de pronto era cerdo, porque el pueblo de Israel se le prohibía comer cerdo. Pastor, y todavía no, hermano, si usted lo quiere fritar, tráigalo hasta acá. Pastor, ¿y por qué era malo comer cerdo en aquel entonces? ¿Cuándo se presentó la ley levítica? Se presentó en el desierto, ¿cierto que sí? En el monte Sinaí se presenta la ley levítica. No habían sanitarios. No habían sanitarios. La gente tenía que ir a ciertos lugares de arenal y allá hacer sus cositas, sus necesidades, el 1 y el 2, luego tapar un poquitico, poner un palito allí, marcar, y luego estamos hablando de 2 millones de personas haciendo eso mismo en el desierto, ¿cierto? Porque no había sanitarios, no había papel higiénico. ¿De qué se alimentaban los perros y los cerdos? De todo lo que dejaban los hermanitos allí del pueblo de Israel. Entonces, por esa razón, Dios, esos son animales inmundos, no coman de eso. Están alimentados con lo que ustedes están dejando. Bueno, otro día le enseñaré sobre esas partes. Otro día. Entonces algunos creían que para el pueblo de Israel era malo comer esto. Podría ser cerdo, podría haber sido cerdo, o otros dicen que de pronto era un animal sacrificado a las deidades de ellos, a las deidades. Entonces, por eso Daniel dijo: yo no voy a comer eso, porque es
le agrada al Señor. Y él propuso en su corazón no contaminarse. Y yo quiero, mi amado hermano, que tú propongas en su corazón a no contaminarse con lo que te puede estar contaminando. Si lo que te está contaminando es una red social, entonces proponga en su corazón de una vez ahora cancele esa red social. Bloquea al que tengas que bloquear. Y si tienes que cambiar de SIM-card, cambia de SIM-card. Pero proponga en tu corazón, mi amado hermano. Muchos pastores, que eso es difícil, hermano. Hasta el día de hoy no he visto al diablo con una ametralladora obligándote a pecar, a hacer lo malo. Tú lo puedes hacer. Ese es el libre albedrío que Dios nos ha dado. Y eso es lo que hace aquí Daniel. Dice: yo propongo en mi corazón no contaminarme. Pero la gente, cuando ve sus manjares, hay cosas que son tan buenas. Pero Daniel, yo me imagino los otros amigos de Daniel, los del montón, yo no le veo nada de malo. Pero es que tú tienes una relación con el Señor. Yo no le veo nada de malo lo que estás haciendo. Es comida. Es comida, eso no está nada malo. Él propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse. A no pertenecer, mi amado. A tomar decisiones firmes. Mira, la tentación siempre va a estar allí. ¿Y usted cree que no es tentación para unas personas que están esclavos, que son prisioneros, y que los pongan en puestos deseados, en puestos apetecibles, en privilegios del rey, con manjares del rey, con vino del rey, donde hay gozo, donde hay fiesta, donde hay placer? ¿Usted cree que eso no es tentación? Pero Daniel dijo: a mí no me interesa. Daniel, camine que hay una fiesta del rey Nabucodonosor. Él dijo: no, Señor, yo allá no voy a ir, porque allá lo que hay es comida, bebida y todo lo que me contamina. Él dice: no voy a caer en esas tentaciones. En otras palabras, lo que hizo Daniel: yo no soy parte de la moda. Eso se llama tener principios y valores claros. Comprometido con Dios. Comprometido con Dios. Y lo que tenía Daniel era carácter, pero combinado con integridad. Escúchame lo que estoy diciendo. Daniel tenía carácter combinado con integridad. Y eso es lo que Dios necesita de nosotros. Que tú tengas carácter combinado con integridad. Combinado con integridad. Es lo que Dios anhela. Y por eso Daniel dice: propuso en su corazón. En otras palabras, determinó no contaminarse. No se dio a las presiones del medio, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo te va a crear allí las circunstancias. Si tú tienes un problema con el alcohol, te pone a esas clases de personas a tu alrededor. Y en vez de invitar a una gaseosa, dice: tómese una fría. El enemigo lo planea todo. Por eso nosotros tenemos que determinar, mi amado. El precio de la consagración